Recursos para clase, episodio 38. Te doy la bienvenida al podcast de Recursos para clase, donde hablamos de recursos, formaciones y tecnología en el mundo de la educación. Hoy tenemos una entrevista muy especial para arrancar esta vuelta al cole, en la que entrevistaremos a una nueva colaboradora de Recursos para clase. Silvia Marí es especialista en educación infantil y con 10 años de experiencia en el mundo de la educación en diferentes ámbitos, desde lo extraescolar al aula, en infantil y en primaria, y ahora como formadora también, que nos va a hablar sobre su visión de la educación, y en este curso que ha preparado de dinámicas de grupo lo que quiere es ayudarnos a potenciar nuestras habilidades para crear un buen clima en el aula y darnos diferentes técnicas y herramientas para que podamos crear esa cohesión grupal, analizar a nuestro grupo y buscar cuáles son las mejores estrategias. Y esto nos va a venir fenomenal para la vuelta a las clases, estos primeros días, qué hacer, qué no hacer. Pues ella os va a dejar un montón de ideas y ha dejado también un libro con herramientas para que podáis crear vuestras primeras sesiones para este curso. Y bueno, no me enrollo más. Vamos con la entrevista y que ella misma nos cuente un poco sobre todo lo que os he hablado. Bueno, pues bienvenida Silvia, muchas gracias por estar hoy aquí en esta entrevista en el podcast. Y bueno, lo primero que queremos es que la gente te pueda conocer, que nos cuentes un poco sobre ti y sobre cómo llegaste a la educación. Bueno, pues yo desde bien pequeña, cuando los papis se juntan con sus amigos y sus amigos tienen hijos más pequeños, pues yo era en plan de necesito cuidarlo, necesito mimarlo, y yo era un poco como la que estaba siempre ahí un poquito atenta con los más pequeños. Así que ahí empecé a ver que todo eso me gustaba. Cuando se terminó la enseñanza obligatoria, entonces ya decides tu camino, y mi camino era educación infantil, sin dudarlo. Así que allí fui, 5 años de experiencias súper gratificantes, conocía teórica y prácticamente muchas cosas, y después decidí, obviamente, continuar porque esa era mi vocación y la encontré, así que continué con magisterio. Una vez estuve en magisterio, ya compaginaba el trabajo y el estudio, así que ambas experiencias súper, súper bien. Y bueno, dentro de tu trabajo, tú has trabajado tanto en el aula como en actividades extraescolares. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu experiencia profesional y tu interacción con los niños? He trabajado en diferentes ámbitos. Empecé trabajando en casas particulares donde la experiencia es muy diferente, y empecé teniendo 4 niños en la misma casa. Fue una experiencia total para mí, y ahí es donde vi mi capacidad para organizar y para gestionar las necesidades de cada niño, porque cada niño tenía una edad diferente, gestionarlas y resolverlas. Tenía esa capacidad, así que dije, esto está hecho para mí. Esa fue la primera vez que dije, adelante, voy con todo, y después ya he trabajado en colegios privados con enseñanzas variadas, y me decanto muchísimo por la metodología basada en el juego y la enseñanza positiva del respeto hacia el proceso de aprendizaje de cada alumno, Y después nos, de todas las experiencias que he tenido. y nos puedes contar un poco más sobre una experiencia que te haya marcado, alguna de esas anécdotas, de esas situaciones en una de estas interacciones con los niños que te diga, esto es lo que más me ha marcado para ser la profe que soy hoy. Pues en prácticas conocí a una mujer mayor, estando en uno de los últimos cursos de prácticas, a una mujer mayor que, sin quererlo o queriendo, me dejaba bastante sola en el aula. En plan, vas a organizarte tú sola, no te he dicho nada esta mañana y vamos a ver qué eres capaz de hacer. Claro, cuando ella volvía y veía que sí que era capaz, que los niños no estaban simplemente haciendo un juego libre y estaban haciendo una actividad, y encima una actividad común, sí que vio mi potencial. Ella fue la que también me fue diciendo, mírate, que sí que puedes, que sí que sabes, y que obviamente lo estás haciendo genial y que los niños contigo están fenomenal. Eh, Otro día me sacaba una marioneta y me decía, te toca.
y así mi experiencia con ella fue la que más me marcó. En cuestión de experiencia en magisterio, fue ella la que más me marcó. Y hablas también mucho de esa educación en positivo. ¿Nos puedes Sí. explicar un poco más en qué consiste y cómo la llevas tú a tus clases? Cada maestrito tiene su librito. Y esto es verdad, pero también es verdad que cada niño tiene su ritmo. Y para mí es súper, hiper importante tenerlo en cuenta, ayudarles y apoyarles, acompañándoles en el proceso, no exigirle más de lo que debemos, porque al final el niño lo que tiene es una frustración y no queremos emociones negativas. Está claro que al final van a tener emociones negativas, pero si se las potenciamos, las positivas, y le vemos ver y le hacemos ver que un proceso de enseñanza es divertido, va a ser un proceso de enseñanza muchísimo mejor para él, una experiencia muchísimo mejor para él y que al final en la vida le va a ayudar muchísimo. Todo el mundo nos acordamos de algún profesor que nos ha marcado, en positivo y en negativo, hemos tenido de todo. Cierto, sí. Y esos profes, pues, que han sabido hacernos ver nuestros puntos fuertes y potenciarlos, y otras cosas que hemos vivido negativas y que no queremos repetir y también Correcto. son un ejemplo. Y que no se repitan, exacto. Sí. Y dentro también del aprendizaje basado en juego, ¿cómo lo llevas tú al aula? A ver, en mi experiencia cuando fui directora de un centro, la metodología que usábamos era esa y sobre todo era un aprendizaje cooperativo, es decir, los más mayores ayudan a los pequeños y los pequeños sin saberlo están aportando cosas también a los mayores, con lo cual ese aprendizaje es una maravilla verlo in situ, estar ahí y observarlo y verlo es una maravilla. Esa es una de las bases de la metodología basada en el juego. Y la otra es que no están sentados durante 2, 3 o 4 horas haciendo una ficha tras otra para enseñarse. No es necesario eh, simplemente coger un lápiz para enseñarte a coger un lápiz. Hay mucha metodología, mucha forma y muchos juegos que te ayudan a que esa pinza esté en su sitio a la hora de coger y tener fuerza para coger un lápiz. Con lo cual, esta era nuestra metodología. Y Qué la verdad interesante. es, Mm. sí, sí, y la verdad es que para ellos una experiencia inolvidable. Hoy en día todavía van por ahí preguntando, ¿no montas otra igual? No me da tiempo, no puedo. Pero qué importante lo que dices de cómo el juego no es el juego, simplemente es como lo uso para si tenemos que trabajar la pinza para coger el lápiz Correcto, y lo llevo a través del juego, a través de otra cosa distinta, no les estoy diciendo estamos cogiendo el lápiz. Es correcto, exacto. Y lo están haciendo y lo están trabajando. He tenido la oportunidad también de usar la metodología basada en el juego con niños con autismo. Hay mm, un par de familias que viven cerca de aquí que desde que fui directora del centro me conocieron y tengo a sus hijos en verano sobre todo para reforzar esos conocimientos que se han quedado un poco descolgados. Entonces, como es metodología basada en el juego, entran como el que entra a su casa. No es vamos claro. a forzarte a entrar, es decir, con ellos tienes que tener muy en cuenta las emociones porque pueden ser muy negativas en un momento dado, con lo cual ellos son los que te agradecen a la hora de entrar simplemente que la metodología que estás utilizando es la que a ellos les sirve y de verdad que planteamos un juego, pero tampoco lo planteas como estáis obligados a jugar. No, yo me pongo en el suelo, yo me pongo a jugar, llamo su atención, lo hago un poco exagerado porque sí me gusta exagerarlo bastante para llamar la atención. Y entonces es cuando ellos acuden y están haciendo lo que tú quieres hacer, pero sin obligarles. Que eso también es muy importante, el no obligar a entrar a una dinámica que queramos trabajar o a un juego o a una ficha que queramos hacer. Sí, que fluya esa Una energía. invitación, Sí. exacto, perfecto, exacto. Y como has tenido estas experiencias fuera, o sea, en la enseñanza arreglada, en el aula infantil, entiendo. No sé si también has trabajado en otros niveles. En infantil y en Sí, primaria. primaria. También estuve haciendo, sí, estuve haciendo en primaria, pero la esencia no se pierde.
La esencia es la misma y actúas de la misma manera, sea cual sea el aula y la edad que tengan. Con lo cual, lo primero que hice fue desmontar el aula tal cual estaba, en plan, aquí no trabajamos cada uno por separado, vamos a hacerlo todos a una, somos un equipo, entonces yo lo primero que hice fue desmontar la estrategia que ellos tenían y lo que ellos pensaban, y a partir de ahí todo Ujú. fue más que rodado, porque ya en cuanto les rompes el esquema que ellos esperaban, pues lo normal, una sustituta va a venir, madre mía, a veremos si nos gusta, si no nos gusta, les rompes un esquema y a partir de ahí fue todo rodado. Genial. Y como has tenido esa experiencia en el aula y esa experiencia fuera del aula, tanto en la casa particular como en extraescolares, Mm. ¿cuáles serían esas diferencias que ves o esas cosas que te aporta uno en otro? A ver, en cada sitio los niños te lo dicen de una forma diferente, aunque sí que es verdad que ellos te hablan sin hablar, cada uno tiene unas necesidades y te las va marcando de formas diferentes porque tu interactuación con ellos es muy importante. Depende de cómo tú interactúes, ellos lo harán contigo. Con lo cual no es lo mismo ser profesora de aula, que ya te digo que a mí me gusta mucho romper ese rol de soy la tutora y aquí marco yo la autoridad. Me gusta mucho romper ese rol. Eh, También cuando vas a una extraescolar, también eres la profesora, pero de otra forma, porque saben que no tienes la misma autoridad. Quiero decir que los niños ya conocen más o menos los escalones de autoridades que se pueden tener, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ellos ya entran de una forma o de otra. Yo siempre hago lo mismo, rompo todas las estéticas de lo que pueda llegar a pensar el niño cuando va a entrar el primer día. Necesito romperle las estéticas. Una de las formas que la rompo es que el primer día hay un juego en el suelo, o hay una clase llena de globos, o hay una clase llena de peluches. Y claro, lo primero que hacen es, pero ¿por qué hay peluches en el suelo? Y a partir de ahí ya haces tu dinámica de presentación o tu dinámica de como quieras. Pero eh, romper esa primera barrera de ahora me voy a presentar y qué le digo y cómo lo hago y quién será y si me caerá bien o qué cara tendrá, todo eso, yo lo rompo todo y empezamos siempre de nuevo. Sí, hilando esto con el curso que estás preparando para recursos para clase de dinámicas de grupo, ahí nos vas a contar un poco cómo podemos llevar esas cosas a esos primeros días de clase, ¿no? Correcto, la vuelta al cole este año va a ser difícil para todos, para los alumnos y para los profesores, porque claro, el año pasado fue un poco raro. Así que mi recomendación a los profesores es que se vuelquen en los niños, en sus necesidades y sobre todo en sus emociones, porque durante este curso sus emociones han estado un poco como pasivas, como nos hemos olvidado un poco, han sido los más fuertes y han sido los más olvidados. Así que mi recomendación es que emocionalmente les ayudemos. Y el curso que trata sobre dinámicas está para ayudar a los profesionales a potenciar sus habilidades, puesto que ellos ya las tienen, pero las vamos a intentar potenciar para que creen un buen clima en el aula desde el primer momento y así puedan ir, dependiendo de la dinámica, porque hay muchos tipos, vayan cogiendo la dinámica que necesiten. Genial. Y también veremos, pues eso, diferentes actividades que podemos llevar y cómo presentarlas en clase y cómo ayudarles a que entren, que puede ser la Correcto. clave para que esa actividad, por muy genial que sea, muy bien pensada que esté, sin ese primer paso de cómo ayudarles a entrar en ella y elegir cuál va a funcionar mejor, Correcto, exacto. pues genial, pues lo veremos todo en el curso. Y bueno, ya hemos hablado de esta parte, ¿no? De romper los esquemas, de preparar una dinámica para presentarnos, para conocer al grupo. ¿Y tienes alguna otra recomendación para esta vuelta al cole? Paciencia. Es la reina de las ciencias. Muchísima paciencia, porque como he dicho anteriormente, va a ser una vuelta difícil. Los niños están esperándolo porque necesitan ver a sus compañeros y necesitan interactuar todo lo que no han interactuado durante este año, con lo cual
hay que dejarles hablar, hay que dejarles relacionarse, hay que poner en la planificación tiempo para todo. Yo creo que en la planificación nos cabe tiempo para todo durante todo el día, aunque en septiembre vamos solo por la mañana, pero aún así hay tiempo para que ellos interactúen, que no sea solo el patio, que puedan interactuar dentro del aula, que el aprendizaje cooperativo reine este año en las aulas. Sería súper, súper chulo, súper emocionante. Sí, además con ese contraste en los 2 años, los 2 últimos cursos, el poder ayudarles también a recuperar esas dinámicas y esos espacios y tocar a sus compañeros. Exacto, correcto. El tocarse y el abrazarse, todo eso a los niños les hará muchísimo, muchísimo bien. Y bueno, te quería pedir que nos recomendaras algún libro educativo también, pues, para prepararnos para esta vuelta al cole. Mira, pues tuve la ocasión de ver el libro de Elisenda Pascual que se llama Criar y jugar. Ofrece ideas para que los menores aprendan a gestionar sus emociones. Nos sirve también a nosotros para ayudar a gestionar las nuestras, puesto que es muy importante primero nosotros para después poderlo enseñar. Sí, y creo que cuando hablabas antes de estas claves para la vuelta al cole, también nos hablabas de la paciencia con ellos y con nosotros también, Correcto, exacto. porque creo que es algo que ya hemos hablado mucho en Recursos para Clase, de cuidarnos, tenemos todo un programa de mindfulness, de gestión del estrés. Hemos hablado de esas cosas porque sabemos que tenemos una profesión en la que las emociones son muy Se transmiten. intensas, se transmiten y que tú tienes Claro. que entrar bien al aula para transmitir positivo y para que el aula funcione. Y hemos tenido, cuando hablábamos de estas experiencias de profes que no nos han gustado, pues todos hemos tenido algún profe que cuando entraba al aula el ambiente se enrarecía. Correcto. Y no queremos eso. Y te dabas cuenta como alumna que tu clase no era igual según quién estaba delante. Exacto. Entonces, muy interesante esta lectura para entenderles a ellos y entendernos también y gestionar también nuestras emociones, porque es el primer paso para ayudarles a entenderlas a ellos. Pues un placer, Silvia. No sé si quieres Sí, dejar algún mensaje igualmente. más. No, nos vemos en el curso y todos los cursos que se os ocurran y os pueda ayudar en cualquier cosa, aquí estoy. Exacto, como siempre, tenéis vuestro espacio para pedirnos cursos, conocéis un poco más de la experiencia de Silvia y os haremos propuestas para seguir trabajando con ella y que nos siga ayudando con este trabajo educativo y seguir mejorando la educación aula a aula, que es la clave de todo esto. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos otra vez, bueno, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Durante este curso, en principio, pues este podcast va a ser cada 2 semanas. Quiero traer más entrevistas de profes que están compartiendo cosas geniales y que nos pueden ayudar con su visión y con sus propuestas a mejorar nuestras clases. Y como he dicho antes, pues mejorar la educación clase a clase. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por todo. Os deseo una feliz vuelta al cole, que sea lo más llevadero, lo más sencillo. Sé que es muy intensa el inicio de curso, pero bueno, sé que tenéis las herramientas, desde aquí os damos todas las que podemos para ayudaros con esa puesta en marcha y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarnos, escribirnos, tenéis toda la librería de recursos para descargar propuestas y ideas y recursos para vuestras clases en profeconrecursos.com, recordad, y toda la formación en recursosparaclase.es. Y nada más, muchísimas gracias por todo. Os doy muchas gracias por esos 5 estrellas en iTunes, porque nos ayuda un montón a seguir llegando a más profes, por dar me gusta en iVoox y suscribiros en Spotify, que sé que muchos nos escucháis desde ahí. Y cuanto más os suscribís desde Spotify para escucharnos y tener el aviso cada 2 semanas de que tenemos episodio nuevo, pues también
este contenido va a llegar a más profes. Así que nada, gracias también por suscribiros a la plataforma, por hacer posible que sigamos ayudándoos en mejorar la educación, sigamos trayendo cursos y propuestas tan geniales como esta y nos escuchamos en el próximo programa con más contenidos sobre educación. ¡Feliz día!